¿Cómo estás? Quinto mes ya del gobierno de Javier Milei. Toda la casta es de mi apetito. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Y hay muchas cosas que no le están dando resultado. Una son las jubilaciones. Todo el mundo en estos días habla de las jubilaciones, que no presentó un proyecto en el Congreso y sí optó por la decisión unilateral del decreto de necesidad y urgencia a través de un DNU 268 y luego de un DNU 274 estableció que a partir del mes de abril y con impacto en junio, las jubilaciones se van a ajustar por el índice de precios al consumidor, ¿no es cierto? Por la inflación, medida por el INDEC. Ahora, vos recordarás que eso ya se intentó en el pasado. De hecho, el gobierno de Macri aprobó un proyecto de ley, una ley de movilidad jubilatoria, con el cual se ajustaban las jubilaciones de acuerdo a la inflación. Creemos en lo que hemos hecho y creemos que eso va a dar estabilidad, va a dar previsibilidad. Nuestros abuelos van a poder estar tranquilos que no va a venir otro golpe de inflación o otro cambio abrupto que les reduzca lo que hoy están cobrando. Y el año que viene le van a ganar entre 4 y 6 puntos a la inflación con esta fórmula que tenemos ahora. Así que van a estar mejor de lo que están este año. Creyendo en esa oportunidad el expresidente Mauricio Macri que la inflación la iba a bajar rápidamente. Ahora, el actual presidente Javier Milei también piensa que la inflación la va a bajar rápidamente. Yo no la veo tan así, ¿no es cierto? Fíjate que agarró el gobierno con una inflación del 10%, por más que digan lo que digan, el INDEC marcaba el 10%, lo llevó a 25%, después la bajó a 20%, a 13%, luego a 12 y pico, pero no bajó la inflación al momento que él asumió, ¿no es cierto?, los primeros días de diciembre. Todavía hay mucho trabajo que hacer. Ya dan por sentado que la inflación va a bajar, y más. Y mi preocupación es que mucha gente ya da por sentado que la inflación va a bajar los próximos meses. Pero fíjate que esto está muy atado con alambre, yo te diría, atado con hilos casi te diría. ¿Por qué? Porque es parte de la economía financiera del ministro Luis Caputo, ¿no es cierto? En donde él dice que hay déficit cero. En las encuestas aparece gente entusiasmada con expectativa porque la inflación puede llegar en algún momento a un dígito. Yo no le voy a pedir... Yo soy uno. Sí. No le voy a decir el segundo semestre. ¿Usted cree que va a suceder más rápido o más lento de lo que muchos creen? No, yo creo que va a suceder más rápido. Sí, yo tengo expectativas que va a suceder más rápido. Para mí ya de hecho sucedió. Lo que pasa es que el índice no lo refleja, pero hoy la inflación, ya está corriendo a niveles de un dígito. Inclusive habla de superávit, pero en realidad no hay ni déficit cero, ni mucho menos superávit, porque si yo saco y no pongo y no incluyo las cuentas que tengo por pagar y las escondo del balance, y bueno, es claro que el déficit me va a dar cero, ¿no es cierto? O lo que entra es igual a lo que sale, porque oculto aquellas deudas que tengo. Y esto lo venimos diciendo en los programas, ¿no es cierto? Entonces, esa economía financiera, que no es economía real, nos dice que la inflación está bajando, pero para mí, el tiempo dirá, en la realidad no va a bajar, como ellos dicen, porque la expectativa de altos precios sigue para todo el resto del año. Por eso, no sé si es lo mejor este DNU de ajustar las jubilaciones por
inflación, que por supuesto las jubilaciones tienen que ajustarse. Tal vez es mejor aquella propuesta que vos y yo hablamos en varias oportunidades. Un sindicato de trabajadores pasivos que negocien con el ANSES, que tiene la plata y los recursos para pagar a los jubilados, y a partir de ahí una especie de paritaria, negocien mes a mes sus aumentos. Es más legítimo, es más transparente, se evita la demagogia del Estado o el autoritarismo, la demagogia que si te doy porque soy bueno o no te doy porque soy malo. No, en definitiva los adultos mayores, los jubilados tienen sus representantes, claro, hay que convalidarlos a través del Ministerio o la Secretaría de Trabajo, porque así tendrían auténticos representantes y no organizaciones sin personería y que no pueden funcionar y no pueden representar colectivamente el interés que dicen tener. Ahora, la inflación de los jubilados está siempre por encima de la inflación del INDEC con la cual pretenden ajustar sus jubilaciones, digamos, cada 2 meses. Esto va a ser así. Pasan 2 meses, se ven, digamos, los datos inflacionarios y a partir de ahí se ajustan, según ese dato inflacionario, las jubilaciones. Pero la canasta básica de jubilados siempre está por encima de ese, de ese dato del INDEC, de esa inflación del INDEC. ¿Por qué? Por los medicamentos. Y si tomás que los medicamentos aumentaron bien por encima de la inflación en el periodo Milei, en lo que va 75% y en ese mismo periodo 150% y siempre 150% aumentaron los medicamentos y siempre van al doble de la inflación. ¿Por qué? Porque pueden, nosotros lo venimos denunciando. Y aparte el INDEC, te digo otra cosa, hay una trampita, el INDEC solo controla 20 medicamentos, pero hay 20.000 medicamentos, o sea, controla cómo aumentan 20 medicamentos a lo largo del tiempo y a partir de ahí saca la inflación de medicamentos, pero en realidad hay 20.000 y la industria farmacéutica es viva, para que no la cuestionen, de esos 20 medicamentos o los medicamentos que están bajo control del INDEC no aumentan tanto, o sea que mentira tras mentira en un grupo poblacional que necesita indispensablemente toda su plata. Más de la mitad del ingreso en jubilaciones se gasta en medicamentos, por más que hay cobertura en el PAMI, nunca alcanza, siempre hay nuevos medicamentos, siempre hay tratamientos más efectivos, siempre hay más costos en salud que obviamente impactan sobre los adultos mayores. Insumos como medicamentos, mientras que el año pasado inflación a nivel general fue 210%, medicamentos aumentó el 311%. Y lo que sabemos es que la actividad de la industria del medicamento es una actividad que está monopolizada, que está cartelizada, para llamarlo con términos más actuales. Y no solamente en los jubilados, en toda la economía y para toda la población es imposible enfrentar los aumentos con salarios de Haití. Tenemos precios de Europa con salarios de Haití. Precios de Europa para los alimentos, precios de Europa para los medicamentos, precios de Europa para el combustible, pero salarios de Haití para los docentes, para los trabajadores metalúrgicos, para el resto de los trabajadores que tienen que hacer frente con ese salario a pagar esos precios. Cuando uno compara algunos precios de algunos productos, salen lo mismo acá que en España o en algún país europeo. Ahora, cuando comparamos el salario de Argentina medido en la misma moneda, en dólares, contra esos países, es un ingreso, digamos, te diría que hasta 10 veces más bajo. Para tener una referencia, hoy Argentina tiene el salario en dólares, el salario mínimo más bajo de la región. Y uno dice, claro, trata de paliar los efectos del aumento de los precios. Pero hay en sí una fuertísima contradicción entre las medidas del gobierno de Milei. Fíjate vos que apresuradamente en diciembre lleva adelante este mega decreto, el 7023, tan cuestionado, en partes absolutamente frenado por la justicia, por inconstitucional, pero que ese decreto, hablemos,
de las partes que todavía rigen, autorizó el aumento de las naftas, el aumento de los combustibles, el aumento de los alimentos, el aumento de los medicamentos. La concentración empresaria es un decreto proempresario, claramente proempresario. Más de 600 artículos, todo a favor de las empresas. Confirmado que estuvo hecho por los estudios jurídicos que representan a estas empresas y corporaciones argentinas, que muchas veces son multinacionales, pero son argentinas. Y por otra parte, fíjate vos la contradicción del gobierno. Primero, recalco, de un decreto que no es liberal, como acabo de decir, porque concentra y busca el monopolio, y como ve que todo terminó en aumentos de precio, lógicamente, vos si liberás al empresario que ponga el precio que quiere, va a aumentar el precio a lo que él quiere para mantener su rentabilidad. No le importa si la gente lo puede pagar o no puede pagar. Y el problema es que siguen aumentando. Así como decimos, bueno, se frenó, pero ya lo que se hace inalcanzable para la gente, no pueden adquirirlo. La gente, por ejemplo, viene un paciente a comprar, que normalmente llevaba 3 medicamentos, cuando escucha los precios, empieza a optar a ver cuál lleva, cuál deja. Porque los empresarios van a las ganancias, van al lucro, tienen fines de lucro, no tienen fines solidarios. Entonces no le interesa si la gente no puede pagar sus productos, sí le interesa su rentabilidad, garantizar su rentabilidad. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Insisto, contradictoriamente. Para oponerse al DNU que el propio gobierno firmó, dice y dicta otra medida en favor de habilitar las importaciones. O sea, abre las importaciones de alimentos, de medicamentos y de todos los rubros que supuestamente tienen precios altos. Y si están precios altos, porque él mismo en el DNU los confirmó, lo convalidó y después abre la importación. Algo está mal. No puede servir el DNU y abrir la importación simultáneamente. O no sirve el DNU o no sirve la importación. Y si, como yo creo, Milei quiso hacer generar más competencia, porque así siempre lo decía en la campaña, lo que debió hacer es de entrada, es ver si abriendo paulatinamente la importación podía generar competencia. Pero claro, les concentró el negocio a sus jefes, a los empresarios que le pagaron la campaña y después los quiere asustar con supuestas importaciones. Entonces, póngase de acuerdo, señor presidente, o hay libre competencia o hay monopolio. Usted dictó un DNU que favorece el monopolio y por otro lado quiere abrir la importación para una libre competencia. Es decir, hay una contradicción esencial en sus decisiones. Por tanto, esto termina mal. Se tomó la determinación de despedir a 2 funcionarios de la cartera de turismo. Se trata de un delegado de turismo en Miami y otro delegado de turismo en París. En el primer caso, el delegado del turismo en Miami tenía un salario mensual de $13.000 desde hacía 31 años. No sé si se entiende la magnitud de lo que les estoy contando. El segundo, el delegado de turismo en París, percibía desde hace 11 años unos $9.000 por mes. Tocando otro de los temas que son, digamos, de público conocimiento y que estos días preocuparon mucho, se habló de las bajas en turismo, se habló de echar a los ñoquis, se habló de quitarle estabilidad a los empleados públicos, algo que yo se lo tomo. No estamos para pagar $10.000 o euros de sueldos para promover el turismo en la Argentina. Son salarios muy caros, hay que prescindir. No es tiempo para ñoquis. Si se descubre un ñoqui, hay que echarlo inmediatamente. La estabilidad de los trabajadores estatales, ¿quieren que les diga? Es algo que hay que cambiar. Ningún trabajador en el mundo, te diría, tiene estabilidad. ¿Por qué? Porque la estabilidad, eso de tener la vaca atada, hace que no trabajes lo suficiente. En el sector privado, ninguno de los trabajadores tenemos estabilidad. Tenemos que ir a trabajar todos los días para que nos paguen a fin de mes. Y si no lo hacemos, nos descuentan los días que no trabajamos. No puede ser que por ser el trabajador del subsector público del Estado tengas la estabilidad de por vida. Bueno, yo estoy de acuerdo que eso se vuelva a analizar. Ahora, todo lo que tiene que ver con el Estado, sí, hay que achicar el Estado, estamos de acuerdo. ¿Usted es un anarcocapitalista, quiere achicar el Estado? Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa con las paritarias de la UOM? ¿Qué pasa
con la licuación de los salarios de los trabajadores de la UOM y de otros trabajadores del sector privado que están en conflicto porque no les homologan las paritarias. Sí, usted mandó a decir, usted o el ministro de Economía, Luis Caputo, que las paritarias no pueden pasar del 16%. Cuando la inflación es del 75%, usted dice que las paritarias tienen que ser del 16%. Es insostenible. Pero lo peor y conceptual, que usted se mete con el sector privado. Estamos en la profundidad de una crisis muy importante donde necesitamos exportar y seguir operando para mantener el trabajo. Recordemos que parte de lo que produce empresa del Grupo Techint, una parte importantísima, te diría. Porque yo le acabo de decir que todo lo que tenga que ver con el Estado, que es el que se está achicando y se quiere ser más eficiente, algo que digamos la verdad, el Estado es ineficiente, uno va a buscar un trámite en el Estado y nunca lo logra, o si lo logra es a regañadientes, siempre es un dolor de cabeza, siempre es demorado, nunca te la hacen fácil en el Estado para solucionarte los problemas, es como que te ponen trabas. Entonces es algo que sabemos, hay que achicarlo, el Estado tiene que estar donde tiene que estar, estamos totalmente de acuerdo. Ahora, cuando usted se mete en el sector privado, como es de la UOM, que obviamente está fuera de discusión, que Techint, Asindar y esas empresas metalúrgicas que al final son multinacionales, de capitales argentinos, pero son multinacionales, muy poderosas, altamente rentables, negocian una paritaria con el sector trabajador, con Abel Furlan, que es el secretario general de la UOM, y no le homologan esa paritaria. O sea, el conflicto lo genera usted, señor presidente, porque es obvio que los trabajadores van a salir a la calle. Porque ¿cómo van a hacer para, con el 16% de aumento salarial, pagar aumentos del 75% más, o 150 en medicamentos, como acabo de mencionar? Es inviable esto, pero además no es liberal. Esto va en el corazón de su pensamiento intelectual. Está tomando medidas que no son liberales. Otro de los ejemplos es la obra pública. Usted cortó la obra pública, ¿no es cierto? No hay fondos, no se puede, digamos, delegar o entregar fondos del Estado, que son escasos para la obra pública. Paró todo. Pero también frenó la iniciativa privada, porque cuando usted frena como gobernante una decisión o unas tareas que se estaban haciendo desde el Estado, tiene que estimularlas al sector privado en paralelo. Fíjese lo que está pasando con las rutas. Las rutas se están deteriorando en la Argentina, permanentemente necesitan mantenimiento, porque miles o hasta millones de automóviles circulan por todas las rutas argentinas diariamente. El tránsito, además de sustancias y de mercadería, se hace a través de camiones que deterioran aún más las rutas, con lo cual las rutas permanentemente se rompen y requieren que se mantengan o se arreglen. Usted cortó la plata para el mantenimiento y el arreglo de las rutas argentinas, pero no estimuló la obra privada o la función privada. ¿Por qué de repente no hacer que haya peajes en las rutas en donde no los hay y hacer responsables a los concesionarios de los peajes de arreglar esas rutas? Entonces las rutas se arreglan, no queda a la deriva el automovilista de tener que transitar obligatoriamente por una ruta que no da más o que está llena de pozos, ni hablar de los accidentes, ¿no es cierto? Entonces, sin obra pública, ¿qué hacemos con las inundaciones? ¿Vuelven las inundaciones? ¿O se aumentan las inundaciones donde las hay y nunca se solucionaron? Acá bajó el agua, pero hasta hace un rato, recién lo que nos mostraba el vecino de la esquina, sí, el agua estaba casi a 1 metro de altura. Mirá, ahí la mujer nos está marcando. Mirá. Un poquito menos de 1 metro de altura. ¿Hasta dónde llegó? Tuvieron que levantar todo, mercadería, lo que tenían. Es decir, yo lo entiendo, presidente, que usted quiere retirar al Estado donde el Estado no debe estar, pero en paralelo tiene que hacer un trabajo para que el sector público sí esté, porque si no, no va a estar interesado. Usted tiene que estimular al sector privado para que tenga interés en estar ahí, ¿no es cierto? Que le sea rentable arreglar rutas. Entonces la plata no la pone usted, ¿no es cierto? La pone el sector privado, pero de repente lo recupera
con lo que se paga para usar esas rutas. Lo paga el sector privado para arreglar las inundaciones y lo recupera con lo que de repente los municipios le pagan o los vecinos, ya sea un barrio determinado, le pagan por hacer esa obra. Eso es lo que a usted le está faltando, porque si no parece que usted se pone rígido, dice no hay plata, pero del otro lado aparece que lo que no hay son ideas. Y lo que usted tiene que presentar son las ideas para llevar adelante los proyectos que usted cree que le hacen bien a la Argentina. Es decir, cortar el chorro del dinero y decir no hay plata es condición necesaria, pero no es condición suficiente. Usted tiene que hacer un esfuerzo por estimular al subsector privado. Me meto un poquito en la ciudad de Buenos Aires. El jefe de gobierno, Jorge Macri, está trabajando bien en seguridad. Fíjate vos que ya el delito no está, como venimos diciendo hace tiempo, en el conurbano o en Rosario. Hay mucha delincuencia también en la ciudad de Buenos Aires. Hay narcotráfico también en la ciudad de Buenos Aires. Pero en paralelo teníamos a la fuerza policial desarmada, sin poder utilizar algo que se utiliza en el mundo, que son las famosas pistolas eléctricas o las taser, ¿no es cierto? Y finalmente el gobierno de la ciudad las compró y las están utilizando y ya salvaron vidas, ya ejercieron su efecto positivo porque se utilizaron preventivamente, porque se evitaron daños mayores y para eso están las pistolas taser, las pistolas estas eléctricas que dan un golpe de electricidad, que no son mortales, pero que sí previenen muchos actos de delincuencia mayor y que hay que utilizarlas porque se utilizan en el mundo. Entonces, está muy bien cómo se encara la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Hay muchas otras cosas que trabajar, pero yo te diría, la seguridad va por el camino correcto. El problema sigue siendo la economía. El problema sigue siendo la economía financiera que plantea el gobierno y la grieta. Dos palabras que a mí no me gustan. Economía financiera y grieta. Fíjate vos que los valores de la inflación, como te acabo de decir, no bajan en lo concreto. Y si bajan, bajan superficialmente. Si se baja superficialmente la inflación, luego va a subir verdaderamente. O sea que hay que hacer una baja sostenida, porque si no la gente hace un gran esfuerzo y de eso no sirve. Pero fíjate vos que en base a todo esto ya se habla, lo reitero, de que la inflación va a bajar y que vendrán tiempos muy positivos. Eso no está confirmado. También se dice que según las encuestas, el gobierno tiene una alta credibilidad, que la imagen positiva del presidente Milei todavía está alta. Permítame decirle que esas encuestas son dudosas. Bueno, veo que se dice, ¿no? Que dicen que están las mentiras acá abajo, las altas mentiras al medio y arriba de todo las encuestas. O sea que fíjense si estarán en duda las encuestas, que generalmente resultan a favor del que las paga, ¿no es cierto? Entonces cuando usted le digan una encuesta, dude. Si la gente no le cree, usted no va a poder hacer nada, porque aun cuando usted le proponga cosas buenas, la gente no las va a querer. Entonces eso es lo que usted tiene que empezar a pensar, presidente Milei, si quiere realmente hacer realidad sus sueños. Termine con la grieta, termine de gobernar a través de Twitter y de las redes, empiece a gobernar a través de las decisiones, vuelva a ser el auténtico liberal, tome decisiones liberales que favorezcan la transparencia, favorezcan la libertad, no le dé tanto a los empresarios que está en este momento tan rodeado por ellos en este momento, porque después le van a quitar el banquito. Después le van a sacar el banquito como con el boxeador, ¿vio? Que después tiene que ir solo al ring, y cuando a usted no le sirva y esté con todos los ojos moreteados, ellos no van a estar ahí para curarlo. Y lo peor, que usted no va a hacer medidas liberales. Usted va a quedar en la historia
como un presidente que tomó medidas empresariales y siendo liberal no tomó ninguna medida liberal. Entonces piense, reflexione, porque todavía está a tiempo. Acá estamos para ayudarlo. Hasta la próxima.